No separéis lo que Dios ha unido. Indisolubilidad del matrimonio. Los fariseos se llegaron también a él para tentarlo, diciéndole: ¿es permitido a un hombre devolver a su mujer por cualquier cosa que sea? Él le respondió: ¿no leíste que el que creó al hombre desde el principio, macho y hembra lo creó? Y que fue dicho: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y se ayuntará a una mujer, y no serán más los dos sino una sola carne. Así no serán más dos, más una sola carne. Que el hombre pues no separe lo que Dios unió. Mas dijéronle: ¿por qué pues Moisés ordenó que se le diese a la mujer una carta de separación y que fuese devuelta? Él le respondió: fue por causa de la dureza de vuestros corazones que Moisés os permitió devolver a vuestras mujeres. Mas al principio no era así. También os digo que cualquiera que devuelva a su mujer, salvo por causa de adulterio, y se casa con otra, comete adulterio. Y que el que se casa con la que otro devolvió, comete también adulterio. San Mateo capítulo 19, versículo del 3 al 9. Nada hay inmutable sino lo que viene de Dios. Todo lo que es obra de los hombres está sujeto a cambios. Las leyes de la naturaleza son las mismas en todos los tiempos y en todos los países. Las leyes humanas cambian según los tiempos, los lugares y el progreso de la inteligencia. En el matrimonio, lo que es de orden divino es la unión de los sexos para realizar la renovación de los seres que mueren. Pero las condiciones que regulan esta unión son de un orden tan humano que no hay en todo el mundo, ni aún en la misma cristiandad, dos países en los que sean absolutamente las mismas, y que ni siquiera hay uno en que no haya sufrido cambios con el tiempo. Resulta de esto que para la ley civil, lo que es legítimo en un país y en una época es adulterio en otro país y en otro tiempo. Y esto porque la ley civil tiene por objeto el regular los intereses de la familia, y porque estos intereses varían según las costumbres y las necesidades locales. Así es, por ejemplo, que en ciertos países solo el matrimonio religioso es legítimo, en otros es menester además el matrimonio civil, y en otros, en fin, solo el matrimonio civil basta. Pero en la unión de los sexos, al lado de la ley divina material, común a todos los seres vivientes, hay otra ley divina, inmutable, como todas las leyes de Dios, exclusivamente moral, y que es la ley de amor. Dios quiso que los seres estuviesen unidos no solo por los lazos de la carne, sino por los del alma, a fin de que el afecto mutuo de los esposos se transmitiese a sus hijos, y que fuesen dos en vez de uno para amarles, cuidarles y hacerles progresar. En las condiciones ordinarias del matrimonio, ¿se ha tomado siempre en cuenta esta ley de amor? De ningún modo. Lo que se consulta no es el afecto de los dos seres que un mutuo sentimiento atrae el uno hacia el otro, puesto que muy a menudo se rompe este afecto. Lo que se busca no es la satisfacción del corazón, sino la del orgullo, de la vanidad, de la ambición, en una palabra, de todos los intereses materiales. Cuando todo está bien, según esos intereses, se dice que el matrimonio es conveniente. Y cuando las bolsas están muy repletas, se dice que los esposos se corresponden y deben ser muy felices. Pero ni la ley civil ni los compromisos que ella hace contraer pueden suplir a la ley de amor, si esta ley no preside a semejante unión. Resulta de esto que muchas veces lo que se ha unido por la fuerza se separa por sí mismo, que el juramento que se pronuncia al pie del altar se torna un perjurio si se ha dicho como una fórmula banal. De aquí las uniones infelices que concluyen por ser criminales.
Doble desgracia que se evitaría si en las condiciones del matrimonio no se hiciera abstracción de la única ley que lo sanciona a los ojos de Dios, la ley de amor. Cuando Dios dijo, vosotros seréis una sola carne, y cuando Jesús dijo, no separéis lo que Dios ha unido, eso debe entenderse de la unión según la ley inmutable de Dios y no según la ley variable de los hombres. Es pues superflua la ley civil y es menester volver a los matrimonios según la naturaleza. Ciertamente que no. La ley civil tiene por objeto regular las relaciones sociales y los intereses de las familias según las exigencias de la civilización, y por esto es útil, necesaria pero variable. Debe ser previsora, porque el hombre civilizado no puede vivir como un salvaje, pero nada, absolutamente nada se opone a que sea el corolario de la ley de Dios. Los obstáculos para el cumplimiento de la ley divina dimanan de los prejuicios y no de la ley civil. Esos prejuicios, si bien que están aún latentes, han perdido ya su fuerza en los pueblos civilizados y desaparecerán con el progreso moral, que abrirá en fin los ojos sobre el sinnúmero de males, faltas y aún crímenes que resultan de las uniones contraídas con la sola mira de intereses materiales. Entonces se preguntará si no es más humano, más caritativo y más moral unir indisolublemente el uno con el otro a dos seres que no pueden vivir juntos que darles la libertad, y si la perspectiva de una cadena indisoluble acaso no aumente el número de las uniones irregulares. El divorcio. El divorcio es una ley humana que tiene por objeto separar legalmente lo que estaba separado de hecho. No es contrario a la ley de Dios, puesto que solo reforma lo que los hombres han hecho, y puesto que solo es aplicable en los casos en que no se ha tomado en cuenta la ley divina. Si fuese contraria a esta ley, la misma Iglesia se vería forzada a considerar como prevaricadores a aquellos de sus jefes que de su propia autoridad y en nombre de la religión, en más de una circunstancia, ha impuesto el divorcio. Doble prevaricación entonces, puesto que era solo con la mira de intereses temporales y no para satisfacer la ley de amor. Pero el mismo Jesús no consagró la indisolubilidad absoluta del matrimonio. No dijo que, a causa de la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió devolver a vuestras mujeres, lo que significa que desde el tiempo de Moisés, no siendo el afecto mutuo el único objeto del matrimonio, la separación podría ser necesaria, pero agrega, esto no fue así desde el principio. Es decir, que en el origen de la humanidad, cuando los hombres no estaban aún pervertidos por el egoísmo y por el orgullo y vivían según la ley de Dios, las uniones fundadas en la simpatía y no en la vanidad y la ambición no daban lugar al repudio. Va más lejos y especifica el caso en que el repudio puede tener lugar, el adulterio. Pero el adulterio no existe donde reina un afecto recíproco y sincero. Es verdad que prohíbe a todo hombre el casarse con una mujer repudiada, pero es preciso tener en cuenta las costumbres y el carácter de los hombres de su tiempo. La ley mosaica en este caso prescribía la lapidación. Queriendo abolir un uso bárbaro, sería preciso entre tanto una penalidad, y la halló en la ignominia que debía imprimir la interdicción de un segundo matrimonio. De algún modo era una ley civil sustituyendo a otra ley civil, pero que, como todas las leyes de esa naturaleza, debía sufrir la prueba del tiempo. Eso está en el capítulo 22 del Evangelio según el Espiritismo. Editorial Mensaje Fraternal, traducción Alipio González Hernández, lector Abel Prasca, presidente de Fusenda, Fundación Centro de Estudios Espíritas Miel de Amor de Barranquilla.